Hi everyone. Good morning, Hola good a afternoon, todos and y good evening. todas. We're waiting for Buenos people días, to buenas join tardes, the buenas call. noches. Estamos We'll esperando start que in a todos se minute. unan a la llamada. Vamos a comenzar en un minutito. Muchas gracias. Thank you for the thumbs up. If Muchas gracias something por doesn't darme el go, you ok can con share. la reacción. Just wait for one more minute Vamos a esperar un minutito más para comenzar. as Muchas people are gracias. joining. Hi everyone. We'll be starting soon. We're Hola a waiting for todos y participants to todas. join. Comenzaremos en breve. Estamos esperando que todos tengan tiempo para conectarse. Okay, we're going to start then. And so Bueno, again, vamos good a morning, good comenzar. afternoon, and good Buenos evening. días, Thank you buenas for tardes, joining buenas the noches. session Muchas on gracias por our estar en la Grand sesión Cycle de 8 hoy sobre el strategic ciclo shifts. de I'm Marcela from subvenciones the Communications 8 Department, del Fondo and I would Mundial. like to just Me give you gustaría a few primero housekeeping hablar de unos puntos topics. One is logísticos. if El you can primero please es select si the pueden, por language in favor, which you want to seleccionar el listen idioma to one of the deseado sessions en el cual quieren on. escuchar esta Yes. sesión. You can click the interpretation button Pueden and hacer clic select en el botón de English if it is in interpretación en la barra English. abajo, seleccionan inglés si quieren For seguir the la rest reunión of en the inglés. languages, clique s'il vous plaît sur le bouton interpretación. Haga clic en el botón interpretación, por favor, y elijan español. Clique no botão interpretação e seleccione o idioma portugués. Bueno, ya After se ha dicho that, en we ask todos you los to idiomas. please write your questions in the Q&A Luego, con section respecto a las here in preguntas, por Zoom. You will favor, see it in escríbanlas en the la bottom cajita de of the preguntas y screen. respuestas en We will Zoom. La cajita respond to está questions at the abajo end of en the la session. barra en Please Zoom. note that for the Responderemos las moment the preguntas al chat final de la is sesión. disabled. We El can chat enable it ahora no later, but está we ask you to activado, please lo post your activaremos questions luego. in the Así que por Q&A so favor, si that we tienen can preguntas, pónganla en la cajita de preguntas respond y them at the end respuestas of para the poder session. The responderlas al final recording de la and the sesión. presentation La will be presentación y la shared with grabación se participants compartirá con los at the end of the participantes session. al final de la sesión. And with that, let me introduce Y you así me to Julia gustaría Martin, presentarles a our Head of Julia Strategy and Martin, Policy jefa at de the Global Estrategia y Fund, Política en el and Fondo she will Mundial, lead this session. And thank you y everyone again ella for coming. liderará esta sesión. Muchísimas gracias por estar hoy Great. aquí. Thank you very much, Marcella. Muchísimas gracias, And Marcela. good afternoon, good morning, Buenas good evening. I think we tardes, probably buenos días, span buenas many time zones. noches. Creo que Pleased to be estamos with en you and varios usos pleased to be horarios. speaking, but on behalf of Es many un people at the placer Secretariat that have hablar been hoy involved aquí, pero estoy in hablando también developing en a nombre de muchas personas package de la of what we hope Secretaría que are participaron para helpful desarrollar un paquete que approaches esperamos and que things to sean un consider as we abordaje move into útil, planning cosas que tengan a for tener en cuenta para Grant la Cycle 8. planificación And del octavo so ciclo de for the agenda subvenciones. today, En cuanto we'll al go orden del through día, some of the what we call strategic shifts, vamos which a we hope ver that many of you cambios have heard about estratégicos. in Algunos de detail or ustedes at ya least at los some escucharon level. en detalle And o we'll por lo move through menos each of a those cierto shifts, nivel y and then pasaremos we'll por cada uno de open the estos floor cambios for y luego Q&A. abriremos Get your el turno de feedback, palabra para hopefully preguntas be y able to respuestas, respond to recibir sus some of your immediate comentarios questions that y you might have esperamos poder and hear your responder comments. Next slide, algunas please. de sus preguntas y comentarios. So the Grant Cycle 8 El octavo is ciclo de different. subvenciones es It is diferente. different because our context is very different. Those that are leading the charge on offering services and Aquellos que ofrecen planning national servicios programs and y subnational programs across planifican the programas diseases nacionales y and working subnacionales en on las health diferentes systems will enfermedades y know trabajan en los that sistemas sanitarios 2025 saben que el was a very challenging 2025 year. fue un año There are muy many things that are desafiante y hay impacting muchas cosas the que están ability for impactando la countries capacidad to para que los respond países to the puedan health, dar people's health respuesta needs, a las and both necesidades with sanitarias de las personas, insecurity, civil insecurity, tanto but also como la financial. inseguridad And civil so on como the la parte financial financiera lo piece, están we've seen afectando. En some la parte very financiera hemos visto significant changes cambios in donor-led significativos financing. And en we're la working financiación to liderada por lead those donantes. Y changes estamos to trabajando make, con estos and we believe, Grant cambios Cycle 8 a very y creemos viable que este octavo and ciclo important part of será the una parte muy trajectory of importante de la national disease programs trayectoria and de los resilient programas de systems for enfermedades health. So nacionales with this y la very resiliencia para la changing salud. health landscape Con este and a very panorama tan positive cambiante um,
good, strong voice y around con country self-reliance, around health una outcomes. voz The Global fuerte Fund de los países de Secretariat has worked in the partnership resiliencia, with la Europe to respond Secretaría to ha that. And trabajado para dar Grant Cycle respuesta. 8 is Y este really octavo all ciclo about de sustainable subvenciones se program trata de design and tener effective un transition. We'll diseño work through that as sostenible de los systematically, programas y but I'd like transiciones you to hold on to those eficaces. two thoughts. Quiero que Sustainable piensen program en esta design and parte. effective transitions. They're Un not new diseño words. They're sostenible de not los new words to programas y anyone. transiciones eficaces no But son how palabras global nuevas para nadie, trends seguramente, pero cómo van a should estar be is enmarcadas, different. You seguramente es un will poco have diferente. received the allocation Seguramente letters ya han successfully started recibido to las go out cartas de last Friday. asignación, A empezaron a number are enviarse totally el viernes completed. pasado y And creo que in ya that, se han there completado todos are los some envíos very y allí specific hay aims that have been laid objetivos out. muy And the específicos discussion of the strategic shifts to y try and también jumpstart the la interesting conversación sobre los discussion cambios next week. estratégicos para poder comenzar las conversaciones a So, nivel país. what are the shifts and ¿Y cuáles how son do estos they cambios y support a path cómo for country apoyan un self-reliance in camino all para la ways? autosuficiencia de los These países? are the shifts Aquí with vemos sustainable los program and design and cambios con el effective diseño transitions sostenible del as the programa y black and yellow transiciones circles as the eficaces center. The como el first is centro. El supporting primer effective punto and es predictable poder dar transitions apoyo a through las global fund transiciones eficaces y financing. I'll go into previsibles desde each la of these financiación in del some Fondo detail. Mundial. The Luego second entraremos más en is all detalle. about El segundo prioritization. es The la global fund investments in priorización. prioritizing those investments and Tenemos how the un funds are establecimiento used. riguroso de The prioridades en las third inversiones del is Fondo Mundial. El integration, tercer systems punto es la integration, delivery integración de los sistemas de integration, salud, pre-disease integration amongst la the three integración de diseases las tres within primary enfermedades healthcare in dentro support de la of atención universal healthcare. sanitaria primaria para The apoyar fourth is la community health atención systems and sanitaria sustainable universal. Luego financing. tenemos We know los sistemas de salud collectively that comunitarios y community la is an financiación incredibly important sostenible. part Sabemos of que la how comunidad es health is una gran delivered parte and de sustained cómo los over sistemas de time. salud se And then mantienen a lo largo lastly, del how to tiempo. Y por optimize último, the cómo domestic resources optimizar available los and effective puntos co-financing, an domésticos disponibles y incredibly la important part cofinanciación. of Son how partes muy importantes programs in de countries are cómo los sustained programas over en los time in países the se long duration, sostienen, as well as making así sure that como asegurarnos transitions de que really las can and should be transiciones effective next week. realmente pueden y deben ser So efectivas. the first one to spend just a little bit Entonces, of time on is the el primer predictable, and that word is punto important, transitioning from global está fund financing. Next, please. transición previsible So desde la something that's financiación del Fondo considerably Mundial. different than Algo que es in bastante GC8 and diferente en GC9 el transition timelines ciclo for 8 y en el some 9 countries and some para algunos components within países y countries have algunos been laid out. componentes dentro de For los 63 países. components, those are Para the los Ds 63 components, which span 35 componentes countries and 3 repartidos en multi-country 35 países grants y are 3 programas recipients. multinacionales, The GC8 will be the final el allocation ciclo of 8 funding será support la from the Global Fund. última asignación de This apoyo por means parte that del Fondo countries Mundial. have Esto quiere a decir que los minimum of países 4, tienen un but in most mínimo cases de 5 years to 4 plan for that o eventual 5 años transition. para planificar esta transición. Likewise, in GC9, there will be an Asimismo, additional en el 21 disease CS9 components habrá across 21 12 countries componentes en that 12 will see países GC9 as their final y allocation. esta And será those countries su correspondingly asignación will país. have Y en estos up to países 7 years, a tendremos minimum of hasta 7, not up to, a un minimum of mínimo 7 de years 7 to años plan for para those transitions. planificar esta Those transitions. transición. The predictability and La transparency previsibilidad y of la what has been laid out in the transparencia allocation letters for those se countries establecen that en las are in cartas de either of these two asignación para categories los países que has estén been en an una u otra important categoría. discussion Ha within the sido una Global Fund conversación muy partnership. importante It's desde la not colaboración con el appropriate Fondo Mundial. to give No 1 estaría or 2 years bien notice dar about transitioning off of 1 o 2 financing. It is años important de to show transición that para la predictability to be able to financiación. Es importante effectively mostrar esta work with previsibilidad para known poder timeline. trabajar So con the una things that need to be prioritized una by a línea de country tiempo can be prioritized. We conocida. hope Así los that países the pueden establecer partnerships sus that feed this prioridades. as both a Esperamos que respect las for the partnership that we have colaboraciones in wanting to ensure puedan that the Global asegurar Fund Secretariat, the que la technical partners Secretaría del walk Fondo with those Mundial, los countries in this socios journey técnicos trabajen ahead. con estos países Next, en el please. camino a futuro. So the Global Fund support for El transition, apoyo del Fondo Mundial a la how are transición. we looking to do this? ¿Cómo vamos a One is hacerlo? that Por un lado, it's important to look at es different importante stages and ver steps diferentes in etapas y the process pasos en el big process proceso of the Global Fund. The del first Fondo is the funding Mundial. El request development and primero grant design.
es el diseño de la subvención y observamos cómo potenciar la financiación de las subvenciones y poder tener unos buenos caminos hacia la transición. Esto ha supuesto mucho trabajo pensando en cada país en particular, su contexto, su situación, su progreso de las enfermedades, los objetivos logrados hasta ahora y qué podría ser necesario e importante para el país para que tengan en cuenta en los próximos 4 o 5 años o 7 años y más allá. Así que observando cómo alinear y transferir los presupuestos es algo muy importante para la conversación en el diseño de la subvención, también observando las barreras más críticas que no puedan llegar a permitir una transición con éxito. Y con esto nos referimos a que continúen los servicios sin interrupciones y sin bajar la calidad. El segundo punto de trabajo, que es muy importante en el CS8, son los compromisos de cofinanciación. Estos se han diferenciado en toda la cartera. Esto quiere decir a nivel país por país, teniendo enfoques muy diferenciados para la cofinanciación. Y esto tiene que ver con la capacidad de los países y dónde están localizados, viendo los compromisos programáticos y financieros. Y el siguiente punto es la participación general del país. El Fondo Mundial quiere posicionar el diálogo con el país, la solicitud de financiación, todas las partes del desarrollo de la subvención que pueden utilizarse como puntos de partida para la conversación y una buena planificación sobre cómo crear el propicio ambiente para el éxito. So I'm going to move on to using an adjective, rigorous prioritization. Este adjetivo es interesante, una priorización rigurosa de las inversiones del Fondo Mundial. La parte rigurosa es importante, la priorización es difícil y traer esta rigurosidad, la priorización va a ser muy importante a medida que los países avanzan en cómo utilizar los recursos que son más bajos en todos lados y que puedan financiar las partes más críticas de inversión de su cartera. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Las intervenciones basadas en la evidencia no siempre aparecen en las conversaciones. Cuando hay una evidencia, se reduce la intervención, la morbilidad, la mortalidad de las incidencias, las enfermedades. La palabra que puedan poner aquí o la colección de palabras ahí es donde tienen que empezar las conversaciones, priorizando las intervenciones basadas en la evidencia, tanto para los sistemas sanitarios como para los sistemas de salud comunitarios. Las intervenciones de programas tienen que realizarse con los datos más actualizados a nivel epidemiológico. Cada país es diferente, es único y los servicios sanitarios se atienden, pero también el progreso, sea en la cobertura del tratamiento de VIH o NextGen para malaria o el diagnóstico de la tuberculosis. Saben ustedes en qué punto están los programas nacionales y este debería ser el punto de partida. Luego se ven las intervenciones que están alineadas con ese contexto epidemiológico. Para aquellos que tienen intervenciones de menor impacto, tienen que reducirse e eliminarse. Las intervenciones que tal vez se utilizaron durante años, que pueden ya no encajar los datos epidemiológicos o que no sean necesarios a la misma escala, deben eliminarse o reducirse. Esto es muy importante, al igual que la tercera parte, que es simplificar la ejecución de los programas y reducir los costes de gestión de los mismos. La colaboración tiene que crear espacio para que las nuevas innovaciones para la gestión de las enfermedades se lleven a cabo. Estamos emocionados por las nuevas maneras del diagnóstico para la tuberculosis. También nos emociona
otras introducciones y esto necesita diferenciación y en un espacio fiscal que se reduce para que podamos permitir que estas innovaciones lleguen a mayor escala. Hay otras cosas que deben reducirse o tenemos que ser aún más eficientes. Así que la simplificación de la ejecución de los programas, reducir la complejidad, esto reduce los costes de gestión y hace que que las cosas estén mejor hechas para el futuro con menos dinero. Ya he mencionado algunos de estos puntos. La simplificación y la priorización posibilita el acceso a las innovaciones y productos que salvan vidas a mayor escala. Como colaboración, tenemos que traer la introducción de estas innovaciones más rápidamente. No tenemos tiempo para introducirlas lentamente. Estos son los productos, las plataformas de distribución o sistemas de datos. Tienen que utilizarse de forma inteligente para poder hacer la introducción de las nuevas intervenciones lo más rápido posible. Las innovaciones deben integrarse en los servicios centrados en las personas para llegar a las poblaciones. Esto puede parecer obvio, pero cuando se introduce una nueva innovación, ¿dónde debería introducirse primero? ¿Dónde puede tener un mayor impacto? ¿Quiénes son las personas y la población que están a mayor riesgo y que necesitan estas innovaciones? Esto es una forma de priorización que seguramente no es fácil, pero es necesaria. El tercer punto es apoyar el acceso sostenible a estos productos sanitarios que salvan vidas. Y esto es a través de la gestión eficiente de la cadena de suministro. Esto es una creación sostenible del programa. Y tenemos que continuar, pero la eficiencia, la integración, pensar con una perspectiva de a 5 años, por ejemplo, ¿cómo debería ser y cuáles son los pasos en el CS8 que nos ayudarán a tener esta eficiencia a largo plazo? La Secretaría del Fondo Mundial, con diferentes socios, están comprometidos para ayudar a darle forma a los mercados, para tener los mejores precios para los países, si utilizan dólares domésticos o si los países están utilizando la financiación de los donantes. Y luego volver a este punto en un momentito. El cuarto punto habla de la integración. Me gustaría reconocer el gran trabajo que se está realizando ya en la parte de integración. Los países están liderando por el ejemplo, avanzando para decir cómo tenemos que integrar los servicios de las 3 enfermedades y los sistemas sanitarios para poder asegurarnos de que tenemos un enfoque sostenible de cara al futuro. La integración de la atención no es solo la integración de las 3 enfermedades, es integrar estas 3 enfermedades en la plataforma que el país ha determinado y donde ve el futuro de estas enfermedades. Para muchos países vemos y observamos que hay un foco en la atención primaria para poder integrar los servicios de estas 3 enfermedades. En otras partes, esta ha sido la forma natural en las cosas, en cómo se han hecho las cosas y es genial. Y este trabajo debe continuar. En otros lugares esto no es así. Los programas y servicios pueden estar muy verticalizados en este punto. Así que es una oportunidad el CS8 para ver una plataforma de cómo integrar estos servicios. El tercero sobre los sistemas de salud, para el diagnóstico, la entrega de muestras, vigilancia, los trabajadores sanitarios. Y de esta manera es más complejo. Ambas partes son muy importantes para la integración. El quinto punto, sistemas comunitarios y la financiación.
Estamos agradecidos, y digo, estamos, esto quiere decir todos, estamos agradecidos con las comunidades en todo el mundo que a nivel global y local realmente han trabajado para decir, si quieren ver buenos resultados de salud, tienen que hacer partícipe a la comunidad. Esto ha sido la columna vertebral de la respuesta a las 3 enfermedades. Vemos muy buenas colaboraciones con el gobierno y la integración en algunos casos de los sistemas comunitarios. Los trabajadores sanitarios comunitarios es algo que han adoptado los gobiernos nacionales y lo han integrado. Realmente son todos puntos positivos y aún así lo presentamos como un cambio clave porque esto es algo vulnerable. Muchos sistemas comunitarios se financian de forma externa a la financiación gubernamental. Pueden que colaboren con el sistema sanitario, pero muchas veces tienen financiación externa a través de donantes, y esto los hace vulnerables a largo plazo. Para los países que están transicionando, esto es un apunte muy importante y volveremos seguramente a la parte de preguntas y respuestas. Pero para los cambios hay 4 áreas principales. Para los países de bajos ingresos y con una alta carga de enfermedad, es la preparación de cómo integrar los servicios comunitarios, que puede ser algo muy importante para la atención de los sistemas sanitarios en el sistema sanitario del gobierno, haciéndolo de forma respetuosa, con cuidado, viendo quiénes son la población clave y las necesidades. Hay que hacerlo con mucho cuidado. No digo que sea fácil. Segundo, para los países de ingresos medios bajos y países de ingresos medios altos y mayor carga absoluta de morbilidad, el foco es fortalecer los sistemas comunitarios integrados y acelerar la contratación social. ¿Cómo tomarnos el tiempo de ver cómo los sistemas gubernamentales y la financiación se pueden utilizar para la contratación social, financiando directamente los sistemas comunitarios y fortalecer los caminos de integración? El siguiente punto sobre resiliencia. Esto es para países de ingresos medianos bajos, y aquí el foco es la contratación social para poder tener caminos para la financiación sostenible y ajustados al contexto. Y por último, sabemos que hay contextos en donde la población clave es muy vulnerable. Para esto, buscamos un cambio que incluya protección. Entonces, ¿cómo tener un enfoque muy específico para los diferentes contextos donde se necesita la protección? Y esto está más diferenciado e individualizado por país. Y el último punto es sobre la para optimar los recursos nacionales y la cofinanciación eficaz. Los recursos nacionales son una parte muy importante, el pilar de la sostenibilidad, y en particular para aquellos países que van a pasar a la transición del CS8 nueva, la cofinanciación nacional es muy importante. ¿Cómo optimizarla? Primero, la cofinanciación de la subvención del Fondo Mundial, como he mencionado al principio, tiene que ser diferenciada y tiene que haber una calidad por detrás en el trabajo, qué se financia y en qué cantidad. No es solo en cuánto, sino qué se está financiando. Segundo punto, cómo asegurarnos de que la forma del mercado se comparte con los países utilizando sus recursos domésticos. Esto es muy importante para los países que están pasando de una financiación de los donantes. ¿Cómo pueden tener acceso
a productos con precios competitivos. Hay un grupo de trabajo sobre la compra no financiada a través de una plataforma. Esto quiere decir, para que los países puedan utilizar a escala, si así lo desean, los dólares domésticos y utilizar la plataforma Wambo directamente para hacer las compras. Y el tercero de cómo optimizar los recursos domésticos es los sistemas y modelos financieros. Esto se ha realizado en menor medida con algunos países, pero tenemos que ver un aumento en la oportunidad de financiación combinada, apoyar las oportunidades de Debt to Health y, por último, ampliar el apoyo a la gestión de las finanzas públicas para fortalecer la gestión de las finanzas públicas, para poder mantener la salud en estas tres enfermedades a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? Este ciclo de subvenciones y sus cambios, ¿cómo va a ser todo esto? En los programas país hay diferentes formas de planificar una buena transición. Si los países están en un CS8 o CS9, donde va a ser la última asignación, ¿cómo deben ser estos programas en el futuro? ¿Cómo se van a integrar? ¿Cómo se van a financiar? Todo esto es muy importante para poder tener una buena conversación. ¿Y cómo podría ser el ciclo de subvención para el GS8 para poder ver un diseño de programa sostenible, ver un buen camino de transición? Empieza con el diálogo en el país y cuál sería el resultado en la solicitud de financiación. Hay varias maneras en cómo la Secretaría y los socios técnicos están listos para dar apoyo en este compromiso y dar oportunidades para la flexibilidad y la creatividad, porque esto será necesario, será muy individualizado y los equipos de país están listos trabajando con ustedes en cómo podemos darles apoyo en las conversaciones de país y, por último, en la solicitud de financiación. Los cambios en el CC8 se verán también a través de la perspectiva de la revisión. A medida que revisan las diferentes solicitudes, van a ver los cambios para ver cómo se han manifestado para describir en los presupuestos. Y lo mismo sucederá con el Comité de Aprobación de Subvenciones. En la Secretaría estamos trabajando en cómo monitorear los cambios. Es algo que todos debemos tener interés. No es demasiado útil tener una agenda o apoyar procesos y no hacer un monitoreo. Y lo que está en juego es que si no estamos juntos y no tenemos éxito juntos, entonces vamos a ver una caída en la calidad. Podemos llegar a ver programas que no tengan una transición exitosa y puede que no veamos lugar para innovaciones y tenemos que estar juntos y comprometidos para ver el octavo ciclo diferente a través de la perspectiva de la sostenibilidad y de una transición bien creada. Así que a través de la perspectiva de una buena priorización rigurosa. Marcela, creo que esta es mi última diapositiva. No, tengo una más, lo siento. ¿Cuáles son las formas prácticas de comenzar para hacer un mapeo de los puntos clave? ¿Cuál es la asignación final para los países que están en el CS8? Hagan un plan para que las inversiones clave se transfieran a los presupuestos domésticos. Esto es para todos los países, no solo para aquellos que están transicionando para el CS8-9. Debemos ver estos presupuestos domésticos aumentando. Es muy difícil hacerlo, pero tiene que haber intervenciones que sabemos que traen
and unas plans to conversaciones difíciles en los simplify what can be países, tienen que estar deprioritized. If we start with prioritization, it is very basándose en la difficult. You need to bring in epidemiología. Si empiezan por la deprioritization at the priorización same es time difícil, and tienen que have traer those la honest discussions. despriorización primero. Sabemos que Looking es at where difícil integration makes ver sense. dónde tiene Integration sentido hacer una is not a integración. thing, it's a La process, integración no es and the algo, es un process allows proceso y for el improved proceso outcomes, permite mejores patient-centered care, resultados, and un and cuidado de los long-term pacientes y a longevity of the largo three disease programs. y Then look very una carefully duración de at los the 3 community programas. health and community health systems and private health systems as Ver well, los and how to integrate sistemas those y cómo into the integrarlos national healthcare delivery program. en los Where does programas it de make atención del sense? gobierno. Where can you ¿Dónde tiene start, or sentido where do you integrarlos? ¿Dónde continue se to puede push and comenzar o scale? dónde se puede And then continuar lastly, the presionando social y ampliando? contracting. Y I por think you'll hear último, this often la contratación as the Global Fund social. Partnership speaks about the Seguramente critical ya han functionality escuchado of varias veces sobre la community health función systems crítica de los and the sistemas incredible comunitarios importance sanitarios of y la securing long-term importancia de poder financing for community tener health systems. una financiación a largo Next, plazo please. para estos sistemas. Q&A. Siguiente. Muy bien. Me voy a detener aquí. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y Marcena, Okay, volvemos thanks a lot, contigo. Julia. We are going to Muchísimas gracias, start Julia. with Vamos a Q&A. We comenzar con las receiving the preguntas y questions. If we respuestas. go Hemos next to recibido the algunas de next sus preguntas. Si slide. pasamos a la siguiente diapositiva, We have quite a few tenemos questions varias on the components preguntas referred to in sobre los slide 9. componentes a los I'm going to cuales read se for mencionan en la interpretation. diapositiva We also have 9. our Voy a leer las preguntas para la head of interpretación. health financing with También us, so I'm tenemos just a going to nuestro read jefe them de and financiación pass them sanitaria to aquí. you. Please kindly share the Entonces, document which pueden outlines these components and compartir un countries. documento que Just to let define you estos know that componentes the de los information países. about La transition información sobre timelines is la included in the transición y sus allocation tiempos está letters that the incluido Global en las Fund sent. cartas de These asignación que envió allocation el Fondo letters have Mundial. been shared Estas with cartas se han applicants, which are compartido often con los CCMs, and solicitantes, have received an normalmente allocation for los GCA. The next CCMs, y han recibido question una is, how asignación can para we la know which countries GC8. are ¿Cómo final podemos saber allocation qué for GCA and países GC9? tendrán The la decision asignación about final transition en el timelines ciclo has 8 y not been 9? made La by decisión sobre country, but los have been tiempos de made by transición no se han hecho disease por país, se component. han hecho In por some los cases, countries may have a componentes de final enfermedad. En GCA algunos casos, allocation los for países one pueden tener component and una not asignación another. final There are para el also ciclo 8 para un countries that componente en have el otro. También hay GCA países que timelines for tienen one los component and tiempos para GCA9 el timelines for ciclo another. 8 para un The componente y el information 9 about para otro. transition La timelines información for sobre each los tiempos de component will transición para cada likely be shared by the componente Global Fund los once compartirá el all Fondo allocation Mundial una letters vez have que been todas las shared. cartas de asignación se The hayan Global Fund has compartido. El prioritized Fondo speaking to Mundial ha countries directly priorizado about hablar transition primero con los timelines países before directamente sobre los sharing tiempos de them in transición other antes de forums. compartirlos en The otros next question foros. is in Siguiente French, pregunta está en francés. Butena wants to know Buteña what quiere are the saber criteria cuáles son los used criterios to choose utilizados the para escoger 63 los components that we 63 talked about in slide 9 componentes as sobre los well cuales for transition of hablamos GC8, en la and diapositiva 9 para how was transición the del ciclo choice 8 made y cómo se to escogió have the transition in a 4 los to países 5 years. para hacer la Matt, rather transición than de 4 o responding 5 this one, I'll años. let you summarize the rest of the responses if you want on this one as well, please. Thank you. Adelante. I think you've covered it, Marcela. Bueno, creo que has All of cubierto the las information around the respuestas. transition Toda la timelines was información sobre shared los tiempos de directly in the transición application se letters so that compartieron we could start directamente the en la carta de conversation asignación para directly with poder iniciar countries las on how conversaciones we do the directamente con los things that países en Julia laid out cómo in the slide. So I think you've haremos covered all of the las components we've cosas discussed. que Julia ha descrito en las diapositivas. Creo que se ha Okay, cubierto thank la you, respuesta Matt. para estas preguntas. We'll Gracias, call Matt. you in as there are other questions Te on iré transition. llamando Can a we go to medida the que hay más next preguntas sobre la slide? transición. Siguiente diapositiva, por favor. Julia, so we have several questions from Tenemos varias David preguntas Bryden. de How is the David Global Fund Bryden. using its engagement ¿Cómo with está the US utilizando el and Fondo EU process to Mundial encourage su civil society participación participation and con el negotiations and planning? How MOU should the de los Global Estados Fund plan Unidos para el integrate its proceso para approach motivar a la sociedad specific civil la participación reductions de las in negociaciones y la funding for planificación? HIV, ¿Cómo debería el and Fondo Mundial malaria that planificar are para tener en included in cuenta these reducciones específicas US en la and EU financiación de agreements? VIH, TB, And what are malaria, que están typical incluidas financing? en los How should acuerdos planning del take into MOU account de los Estados Unidos? Y en co-financing cuanto a la commitments already made cofinanciación, to other donors, ¿cómo se such pueden as the tener en US and cuenta others? And in some en la cases, these commitments planificación are algunos extremely compromisos ya ambitious. realizados en la And then we have cofinanciación, hecho con another otros question that donantes, it was como los Estados Unidos related otros? to Algunos de estos, your algunos de estos presentation casos, los on compromisos the ya se han presentation hecho part of the de forma muy prioritization to ambiciosa. reduce management cost, and what does that mean? And Luego, examples otra on pregunta how sobre la that's managed. reducción del
la gestión del Great. Thank you, coste, qué quiere Marcela. decir, un And ejemplo que nos pueda ayudar a Matt, I'm entenderlo. gonna call on you Gracias. for the Luego, Matt, third te part llamaré of, para la tercera David's question. parte de la pregunta de David. Thank you very much. So for the Muchas US gracias. MOU En process cuanto al and civil proceso society. So I del want to speak MOU just de los Estados Unidos y la sociedad civil, more broadly about the MOU process and that the US los Estados has Unidos proactively han engaged the Global participado de Fund forma partnership and the proactiva Secretariat en la from the beginning. And colaboración we're con el Fondo gracious Mundial y for la that Secretaría desde el because we comienzo are y lo connected apreciamos. in many Estamos ways at conectados the de muchas country level. maneras a nivel And país so we y have had insights into how tenemos the MOU algunas process perspectivas en and cómo el dialogue proceso del has MOU y el evolved diálogo se ha in desarrollado several of the countries, at least en on varios the de los continent of Africa. países, por lo menos en el continente de We have África. been kept abreast of its progress and what's Hemos visto included el in those progreso y lo que MOUs, está and incluido en I'll los tell you how that memorandos feeds de into, entendimiento y in cómo some ways, esto into entra the de alguna second question. manera en la segunda We've also been pregunta. clear También hemos from sido our side that the claros de Global nuestra Fund parte que el Fondo places a high Mundial priority on the engagement colocó of una civil gran society. prioridad en la And participación de la you've heard me sociedad speak about civil. this through the Ya me he shifts, escuchado mencionarlo a and través de one los of the key cambios shifts y is uno de los all principales about cambios se community trata systems where civil sobre society los sistemas and comunitarios donde la communities sociedad dominate, civil y las obviously. comunidades And so dominan, digamos. the US Así is que aware los that Estados for Unidos our sabe que para planning purposes, civil nuestros objetivos de society will planificación, la remain sociedad engaged. And civil we've also seguirá spoken to them participando y directly también les in hemos our hablado a back ellos and forth about directamente how en nuestro ida y important it vuelta is, de la importancia and the voice that that brings. y Can la voz que we esto trae. do more than Podemos raise the profile? hacer algo más. No, in that we cannot tell the US how they need to Bueno, approach the no les MOU podemos process. decir a Fairly los Estados speaking, Unidos en cómo country. pueden abordar el But we proceso have del highlighted why we MU, think porque varía de país a it's país, pero hemos important resaltado lo and que why we nosotros will creemos que es continue importante y to por qué prioritize continuaremos and dándole ensure that prioridad y participation is asegurándonos de there que la and meaningful. participación esté presente y sea significativa. Specific reductions in the 3 Reducciones funding significativas en la the financiación de las tres MOU aims. enfermedades I'm going to en los speak acuerdos then to de the MU. allocation Voy a hablar model sobre el and the modelo de approach to asignación y el which the enfoque. allocation model is both a formula and it's Es una we do fórmula adjustments after the formula. y luego The hacemos ajustes formula después de is la very much fórmula. La based on fórmula disease está burden basado en and la economic carga de status of the enfermedad country. y el estado Then económico de un what comes país. after that Luego is what we refer to as qualitative adjustments, but in normal tenemos language ajustes is to look at cualitativos. the En otras context of the palabras, ver country, el country contexto by de un country, país por literally, país, country by country, to literalmente, see para ver whether the si formula derived la amount is fórmula an appropriate derivada one or es whether una adjustments need to be adecuada o made. si And es during that necesario hacer process, ajustes. Y durante este we discuss proceso external financing. hablamos Obviously, sobre the la US financiación has externa. been the Por largest supuesto, external los Estados financer for Unidos ha the three sido el diseases, and financiador so the externo más changes in grande para las their tres financing enfermedades, así que los have an cambios en su impact financiación tienen at un country level. impacto a nivel país. So it has been incorporated as Se ha one of the incorporado metrics in the como una de qualitative las adjustments métricas en los ajustes to the cualitativos allocation formula para la and fórmula de asignación. ultimately the allocation that's Y provided. I want to say a por caveat to último, that la is that the asignación. Una reductions in dificultad US es que las funding reducciones en la in the three financiación de los Estados diseases are Unidos en las very tres significant enfermedades and grow es in their algo significance over the significativo coming years. y And the Global aumenta a Fund lo largo de does los not have a años. Y el capacity, Fondo Mundial no tiene la financial capacity to la gap capacidad fill. financiera para It poder simply does cubrir not. esta brecha. And Básicamente no la tiene. Peter Sands has been very clear, Peter Sands ha sido muy both when he claro, speaks to this as the tanto board. cuando And this habla is del why tema y cuando habla the con la Junta. Por este prioritization motivo, is la incredibly important despriorización and es muy why it will importante feel very y por difficult, I qué think, in the creo country que va a ser discussions muy difícil en las as conversaciones con we los see países, ya prioritization que taking on vemos a different level of que la meaning and priorización se importance. lleva a cabo en I'm diferentes going to speak to niveles y management diferentes costs and then importancias. pass to you, Voy a Matt. hablar The sobre management process, los costos de a few gestión examples. y luego te paso There are la a lot of palabra. things that Algunos go into ejemplos. Hay muchas management and cosas oversight, que including entran en este site punto. supervision. Por ejemplo, la If supervisión. you do that country or Si disease by disease se program, hace it's inefficient. How do you reduce that? programa por You enfermedad, do it es together. ineficiente. ¿Cómo se How do you reduce? Si se hace streamlining it junto. reduces the Como cost even sin, more. al Time spent, integrarlo se reduce personnel aún más hours. en tiempo, en personal. In addition, it may be important to Además, look at puede que sea importante who is ver providing, quién who está is proporcionando
I dare say, how many implementers are Digamos, used, ¿cuántos implementadores and están is that utilizando sufficient or not? y si esto es Is suficiente there o no? duplication or not? ¿Existe una These will duplicidad be o discussions that no? will have to Estas son happen, looking conversaciones at unit que van a tener que costs for suceder, delivering things and observando el coste ensuring por that unidad they are stripped down to y the ver most essential. que This really se also basan en lo más feeds esencial. into the Esto simplification entra of en el service punto delivery, de la as well. simplificación So de la some of atención these shifts are not sanitaria. isolated Algunos de from estos one cambios another, and no they build están off of each other. aislados, están Matt. conectados de alguna manera. Matt, tienes la palabra. Thanks, Julia, and thanks, David, for the Muchas great gracias, Julia. question. Gracias, David, as David, the por la question says, pregunta. there are a Como number of se ve en la pregunta, different hay organizations we varias work closely with organizaciones countries con to las que make trabajamos en los co-financing países para commitments, hacer compromisos de including the US cofinanciación, and others. And in incluyendo general, what the Global Fund los is really Estados Unidos y pushing to otros. DCA is for us to work really closely with Lo que country queremos es stakeholders to trabajar see how muy de these cerca con las co-financing partes commitments interesadas de can los come países para together. ver cómo estos In some compromisos de specific cases, cofinanciación se such pueden as the llevar a case of cabo. Gavi, we have En el formal caso de guidance around Gavi, how tenemos una guía commitments formal en made cómo toward los compromisos Gavi malaria realizados vaccines para interact with the Global vacunas Fund's co-financing de Gavi de requirements. malaria con los In other places, puntos de such as with cofinanciación. the new En otros commitments being made in puntos, the con los nuevos conference compromisos discussions with the dentro US, this del is more of a contexto de new las conversaciones con los Estados conversation, and we Unidos. don't have Esto es perfect una published guidance conversación yet. nueva. Todavía no In tenemos general, unas however, directrices what we always like claras. to push En is that we want to see general, these siempre commitments queremos be ver que complementary, estos as compromisos sean aligned as possible, complementarios, que estén lo más mutually alineados reinforcing, posibles, que se and refuercen realistic in the mutuamente y que country, in the sean context of a realistas country en el specific space. contexto del espacio So as físico we de un move into país. A GCA, medida que we'll certainly avanzamos be en el thinking ciclo about 8, how we can make pensaremos en sure cómo podemos that the co-financing asegurar commitments made que to los the Global compromisos de Fund cofinanciación are hechos al Fondo strong, Mundial son strategic, and fuertes, well-targeted, but also estratégicos y how they bien fit the other objetivizados, commitments pero that también have cómo encajan con already los been otros made and how compromisos they que ya can se han mutually realizado y reinforce. cómo pueden We reforzarse certainly los want unos a that los to be a otros. country-by-country Queremos que discussion. sea And una I think it's conversación que really se haga important in the país por context of país the y es funding muy request importante en el process contexto to del start proceso those de solicitud de conversations as financiación, early as comenzar estas possible. We have conversaciones seen lo antes challenges in the posible. past of Hemos getting visto really desafíos en el good pasado commitments de tener finalized by the buenos time our grants are compromisos approved, and that's finalizados something una we vez que want to se change in aprueban las GCA. So subvenciones y the es algo que earlier we can queremos prioritize not hacer. Así que only lo antes what que we're thinking podemos about hacer estas doing with the Global Fund's prioridades, grant no financing, solo but what con la parte de countries are committing to financiación del themselves Fondo and what Mundial, sino costs los they're picking compromisos up, que hacen los países the more we're going to con be ellos able to have mismos. a really good sense Así of that vamos a poder balance as we tener get to un finalize sentido de este commitments. I'll equilibrio pause a there. medida que finalizamos todo el proceso. Thanks. Matt, we're moving to Muchas the gracias, next, Matt. slide. Julia, Pasamos we're trying to move a la past siguiente the questions diapositiva. that are specific to the shifts, and we will still Queremos pasar try las to respond preguntas to all of específicas a los the cambios. questions Igualmente that intentaremos responder participants a todas have. las For preguntas que now, we tienen los have fast participantes. Por tracking ahora social tenemos contracting systems los means what, and sistemas some de who will fast help us tracking de understand. contratación social. ¿Qué Given the sería esto? Un strategic weight of ejemplo these shifts, para we're que nos ayude a considering the entender qué diverse es. context of El countries. Fondo How Mundial va a apoyar a effective los will the países Global para Fund be poder in the tener este design, fast track social en la contratación para abordar use, but los cuellos de also botellas implementation centrales de forma arrangements and simultánea, risk fortaleciendo management. el ambiente político y Domestic jurídico. co-financing means the country Y will have to input finance, and regarding pool procurement, en would it cuanto a la be more sustainable to adquisición, si va a invest ser in más national sostenible para government or invertir PPMs rather than en one as before? How shall regionales this más even que after global fund support? uno. Julia, I let you see if you want to Julia, respond to any of these questions no sé or si quiere pass responder to alguna de estas any of our preguntas o pasársela a alguno panelists de los available, and then we move to the ponentes next case. disponibles y pasamos al siguiente Sure, grupo de preguntas. Sí, thank claro. you. And I think A is catered to, I think, Creo or sorry, que 6. la For 6 Brendan's sería comments más and number 7. con respecto al comentario de Brendan, el I número appreciate 7. this question being asked because it Me allows gusta me que se haga to esta make the pregunta statement that the porque Global Fund me is ayuda a not decir lo siguiente, que el Fondo fundamentally Mundial changing its no está approach cambiando on how it de forma interacts with fundamental countries su enfoque de in cómo terms interactúa of con the los country países dialogue and the en cuanto funding al diálogo de país y la request. solicitud de Country financiación. ownership remains a strong La pillar, dirección del important país es pillar un of the pilar Global muy Fund model. importante del And modelo del so, Fondo Mundial. how directive will the Global Fund be in the design of Y the GCA grants? I don't want to say that we aren't no making quiero decir recommendations. que We no are, estamos but we haciendo will not be recomendaciones, las directing hacemos, countries to pero no vamos do a X, dirigir Y, a los and Z. países para que What hagan we A, hope B o C. is that Lo que shifts esperamos es que los will cambios
se lleven a los diálogos con los países y los equipos de país lo hagan, que se tengan en cuenta para cómo aplicarse, pero lo que esperamos es que sean útiles para los países a medida que se trabaja en este espacio fiscal tan difícil en el cual se encuentran los países y poder tener flexibilidad para hacer las cosas diferentes. Recomendamos, son recomendaciones, pueden algunas ser más fuertes y no nos vamos a alejar de eso, pero no van a ser unas directivas, digamos, determining the PRs and consequently the subs as well. For the TRP reviews, the para TRP la has revisión de already been part of TRP the conversation ya han around formado shifts. parte de They la will conversación sobre continue los to get cambios, van a more and more continuar comfortable with them. a They estar will más y use the más shifts cómodos, van a and the utilizar allocation los aids, cambios y los objetivos and de the Secretariat asignación briefing notes for per en country to understand the context los and know where to look notas and what to look for. por So país para ver if qué the tener en shifts are not cuenta. Si reflected los at cambios all, no se ven do I reflejados think that para that might be an nada, issue in the review? Yeah. puede que haya un problema en la But revisión, it is pues not that they need to be taken and probablemente applied to sí, the country pero no es que context. se tienen que So, tomar y aplicar pool en el contexto de procurement. país. I can Ah, answer this, but do we have Pool anyone from our procurement, supply chain that would like compra to? en Does Marasi grupo, happen to be la puedo here responder. or No sé si tenemos if otro not, colega del I'll take it. equipo. Marasi, no, si no la puedo responder yo No. misma. I think Marasi is not, Julia, No, but we creo can que also, it's Marasi no está anonymous, aquí. unfortunately, but otherwise we could send a Es anónima, response si no le to podríamos her. enviar la respuesta. Pool procurement. En to la invest in the national agrupación regional. It's also a great question. Thank you for raising. de la compra para invertir a nivel nacional y regional. A National nivel nacional national is different. You have es to have very big diferente. volumes. Tienes que tener And, grandes most volúmenes countries y la around the mayoría de world los are not países big enough, to no get son lo that kind of volume suficientemente and grandes price. para tener ese tipo de Regional, volumen very para much los so, and precios. we are A nivel working, regional puede que sí, y as part of estamos the next trabajando market shaping initiative como on la how iniciativa to de work with la forma de regional mercado de entities in a more NextGen concerted para way around the trabajar pool procurement platforms. a forma And regional y so it tener las is plataformas de not adquisición that we are agrupada. working to make No es WAMBO que an estamos exclusive, not at trabajando all. para que Wambo sea And algo so I'm really glad exclusivo, that you no, raised para that nada. because Así que me I alegra should que have hayas actually hecho esa spoken to that. pregunta porque, bueno, debería haberlo mencionado también. And domestic co-financing. Y Matt, do you wanna la come back in on that? cofinanciación doméstica, Matt, ¿quieres Sure. hablar sobre esto? When Julia was talking about the Cuando strategic Julia estaba shift hablando del around, cambio estratégico growing and optimizing sobre resources, one of the things optimizar y that hacer Julia crecer los shared recursos, algo is que the mencionó how we use es cómo co-financing to achieve what utilizamos we la need to achieve on the cofinanciación domestic para poder financing front. alcanzar So los what that is objetivos referring to is en that in la ECA8, subvención as in doméstica. Lo previous que cycles, decimos countries were es que en el making ciclo 8 y co-financing previos, commitments los in order to access the full global fund países allocation in the van a governments. tener que hacer estos Those compromisos commitments con differ financiación depending on para country. tener acceso. In Y estos lower income difieren countries dependiendo del and more país. En mid-income los countries, the commitments are países focused on de ingresos both health bajos spending o medianos overall, gastos, as well as sería el specific gasto commitments to de salud en specific things. total, así como In compromisos higher income específicos context and in en contexts países related de to ingreso transition, mediano we're really alto y focusing en on países ECA8 with en specific cuanto están en commitments to transición, specific son programmatic interventions, compromisos including específicos those a remaining intervenciones relative programáticas grant costs, específicas. which we know have to ultimately be put into country budgets and financed Y sustainably. And so that's what de domestic esta co-financing is referring to. manera, esto es lo que nos referimos a la cofinanciación doméstica. Estoy viendo la pregunta 9 para aclarar una cosa. El Non-Grant Finance Procurement es para que los países puedan utilizar WAMBO aun cuando no son un beneficiario de los subvenciones del Fondo Mundial para poder crear un espacio para tener los mejores precios para los países. Thank you, Julia. We can move to the next slide. Pasamos a la So siguiente diapositiva. La alineación y la transferencia del programa clave del
parte para el presupuesto del país no es algo realístico considerando que el espacio fiscal a nivel país. Añadir esto puede ser difícil en algunos contextos. Gracias, Julia, por la gran presentación. Mencionaste el tema de integración. ¿Cómo el Fondo Mundial va a monitorar para asegurar que las enfermedades y los servicios estarán accesibles para los migrantes, los refugiados y las poblaciones indígenas, que la mayoría de los países no forman parte de la seguridad de salud nacional? ¿Cómo el apoyo específico del Fondo Mundial a los países va a ayudar a elaborar programas de transición, teniendo en cuenta que la transición no va a estar lista para la elaboración del ciclo? I would like to have clear information on social contracting as well on transition and sustainability, and how could we transfer to ¿Cómo domestic podemos financing? transferir a la parte de financiación So, doméstica Marcela, I think, para la yeah, sostenibilidad? please Marcela, ask so we can have a change in voice. For 13 and 14, Viseca para and 13 y Anna are with us. 14 Could tenemos a one of dos you please take colegas, 13 and 14? Jekin y Ana, para que responda alguna de esas dos preguntas. Así cambiamos de voz. Sí, claro. Hay mucho interés en la contratación social. Gracias. Me gustaría decir algo. No lo vemos como la panacea para resolver todos nuestros problemas, para asegurar que esta continuación de la financiación doméstica, sobre todo las organizaciones basadas en comunidades y los servicios que son tan críticos para el trabajo que hacemos en los países. Pero lo que estamos intentando hacer a través del ciclo 8 y el cambio es donde ya haya oportunidades y donde ya hay conversaciones en los países en cómo podría funcionar la contratación social o si hay una gran necesidad para poder acelerar el trabajo de la transición, para trabajar junto con los socios del gobierno y las comunidades para hacer lo mejor posible. Y en algunos casos hace falta una aceleración extra para tener las políticas necesarias. En otras partes, tenemos que trabajar muy de cerca con organizaciones lideradas con las comunidades para tener capacidades, para que se les contrate el gobierno. En otros lugares no va a funcionar. Creo que hay una pregunta más abajo con respecto a las organizaciones que están trabajando en contextos criminalizados. Y hemos pensado sobre los mecanismos de protección, como vimos en la diapositiva, y eso va a desarrollarse en el camino del CS8. Hay algunos países que se han seleccionado como aptos para la contratación social y vamos a trabajar para poder acelerarlo y bueno, vamos a ver cómo funciona. Hay también pueden utilizar el dinero de asignación. Hay modelos que hablan sobre la contratación social, sobre todo para organizaciones de sociedad civil. Y es pensar en cómo están construyendo un sistema sanitario que sea adecuado por país. Thanks, Anna. And then Marcela, Gracias, Ana. Marcela, tal vez si Shen o algún miembro del equipo de integración le gustaría responder la pregunta 11. not, I will speak to it, but Si no, la puedo responder yo misma. This is Shen. Thank you for the question. It's a tough one because Gracias por esta pregunta. Es difícil porque la integración no es la panacea para dar respuesta a todos los problemas, como se ha mencionado antes. Creo que país por país tenemos que trabajar sobre especificar los riesgos clave basado en lo que el país quiere integrar, lo que quiere mantener y luego tener un plan específico para abordar poblaciones específicas que puede que no sean atendidas por los sistemas sanitarios. Tenemos que trabajar juntos con el país, país por país, para analizar estos riesgos y buscar una forma de poder monitorear esta población. thank you, Gracias. Shun.
And then Matt, can you come in on Ibrahim's question for Tim? Matt, ¿puedo And then responder Joelle, la and pregunta? I think you could probably do both. Sure, happy Creo to. que dos preguntas, sí. Thank you, Ibrahim, for the question. So first and foremost, when we Bueno, en set the primer financial lugar, requirements of the Global cuando Fund, we establecimos took los into requisitos, account the queríamos tener en economic cuenta situation and income la levels of situación the country. económica y el In nivel de those ingresos del places where país. there En is aquellos really lugares challenging fiscal donde space hay un concerns espacio and considerations, fiscal we're muy quite cautious about preocupante, fuimos increasing the muy amount of co-financing requirements above the standard específicos amounts that para are in poder the Global Fund aumentar board-approved sobre funds. los So it's absolutely an estándares. important Así consideration. que ha sido There una are going to be consideración muy certain places importante. where the Va a haber fiscal algunos lugares donde el basis espacio considerations are fiscal really y sus challenging. consideraciones And in son those muy cases, the way we desafiantes. Y want en to think estos about casos, co-financing queremos is pensar en two la ways. cofinanciación de dos Using maneras. co-financing to Primero, try to utilizar la have the right cofinanciación para conversation intentar tener las with conversaciones countries adecuadas and con los governments países y about los increasing the gobiernos overall para resource envelope aumentar for health. el We know that in many input de recursos places, general the para la salud. percentage of Sabemos que en government muchos expenditure países spent on the el health sector porcentaje is de insufficient gasto to finance del the gobierno national en responses el and finance the sector de health. salud es And so insuficiente. really using Así co-financing que as a way utilizar to la have that conversation cofinanciación about para poder increasing tener the esta resources for the conversación health para sector is aumentar quite los recursos important. para el sector And in sanitario es muy addition, where importante. there are Y those very además, specific donde fiscal space challenges, hay being really estos realistic about what desafíos, countries ser can muy do realistas sobre with the lo que specificity of what they're committed pueden to hacer los is the type of países, conversation we want qué to tipo see de at the compromisos country pueden level. tener y las That said, we especificidades do que need to podemos use tener en el countries in país. the GCA Tenemos to que be utilizar el looking at ciclo 8 opportunities para ver to increase oportunidades country y investments in aumentar specific las programmatic inversiones de los interventions, países because en we still see many dependencies intervenciones across the programáticas portfolio específicas, porque on todavía vemos external muchas financing. dependencias en la And in a cartera pathway to sobre la cut financiación reliance to increase externa. financial sustainability, those Y are the para things aumentar that la we want to try to sostenibilidad, address and do. son estas dos cosas las On the queríamos question number abordar. 12 around En la transition, pregunta 12 I'm not sure we sobre have la a transición, specific solution no sé si tenemos una on how solución to manage específica the en cómo transition process. gestionar el proceso A de lot of our transición. learning from countries, from our Mucho de nuestro partners aprendizaje about de los transition países, los historically, socios sobre la has been that transición a nivel countries face very histórico diverse ha transition sido pathways. muy And there are no diferente país por país single or y silver no bullet hay solutions. una única What we solución. really need to do is be Lo que realmente identifying necesitamos those hacer es challenges that are identificar estos specific to a desafíos country que son context. específicos en The el contexto de un epidemiological país, situation, debido a la the situación balances to set up, epidemiológica, en cómo the está establecido el dependencies sistema on specific sanitario, las interventions in dependencias the Global sobre Fund, and then em, using everything intervenciones Julia talked específicas about y for utilizar todo lo que emphasizing mencionó the country dialogue Julia, process, el our proceso de diálogo co-financing commitments to país, try los to compromisos address con those specific financiación, para points. intentar abordar As estos puntos Julia mentioned, específicos. Como even mencionó countries in Julia, the mismo GCA los cohort países en will el have cohorte 4 del to 5 years GS8 to para manage that tener transition 4 o process. 5 But años we want para to gestionar este communicate proceso those de timelines transición y now queremos so that comunicar we estas can líneas de start as tiempo early ahora as para possible empezar lo working with antes countries posible to para address trabajar con whatever los países pathway para they need to abordar use in sea order cual to fuera el transition camino que equitably. tienen que utilizar para tener esta transición exitosa. Okay, Marcela? Marcela. Thanks, Muchas Julia. gracias, Next slide, Julia. please. Siguiente. So we have a question on digital health. Tenemos una pregunta sobre la salud digital. Parece que la infraestructura de los datos va a ser cada vez más importante para tener datos epidemiológicos actualizados para la priorización. Va a haber un apoyo extra como el acelerador de salud digital en el ciclo 8. ¿Podrían especificar el tiempo de integración y asociación de la atención de los servicios y los sistemas sanitarios? Se espera que se planifiquen en detalle en la etapa de solicitud de financiación, implementando dentro de la línea de tiempo del ciclo 8. ¿Cómo garantizar que las intervenciones para las comunidades están integradas dentro de las intervenciones del sistema sanitario público sin cancelar la contribución potencial de las organizaciones comunitarias? ¿Y para cuándo recibirán los países las cartas? Todas las cartas de asignación se enviarán Okay, so I think antes del 20 de Maraika marzo. is with us and to respond to Creo que Maraika está con 15. nosotros para responder la pregunta 15. Thank you, Julia. And I can be very brief. There is Gracias, Julia. matching funds available for digital health for a small subset of countries, and those countries that are eligible for those additional Para los funds países que son elegibles para esta última financiación, para apoyar
improvement and la development, mejora de la they have salud y desarrollo de la salud listed this in their digital. allocation letter. Han recibido esta información en la carta Great. de asignación. Thank you. And then, Genial, muchas gracias. Anna, do you want to come back in on 17? Ana, ¿quieres volver a la pregunta 17? Could someone repeat that question for me? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sure, Marcella can. Sí. Marcela. Yes, sorry. It says how to guarantee Dice, that, ¿cómo community garantizar que las interventions are intervenciones integrated comunitarias se within integran interventions dentro de las of the, intervenciones del health system, sistema without canceling the público potential sin contribution of suprimir the community la organizations? contribución potencial de Thank you. So that las very much organizaciones remains part and comunitarias? parcel and core of what we do and fund Gracias here at the Global Fund. So por communities esta remain at the pregunta. center. Las And I comunidades think están it en is el centro. and of course there's challenges now at the Y moment por when supuesto hay thinking muchos about desafíos integration. ahora cuando pensamos en But la integración, prioritizing where pero it makes sense to priorizar dónde integrate tiene sentido community integrar based services los with servicios front basados en las healthcare comunidades services, con los but servicios de also atención where primaria, it's pero not possible, también that donde we will no es still fund and we posible que still vamos support, a particularly financiar y vamos a specifically for key apoyar population programming, para programación de población community-led, clave, community-based las organizations, organizaciones service lideradas delivery, prevention, por las to ensure comunidades, that were prevención, outlined, for manteniendo los example, with the compromisos. UNAIDS targets of ensuring that 80% of HIV prevention services for key population and women should be delivered by community key Tenemos populations and también women-led el mismo objetivo de que el organizations. So all of that 80% remains de part and parcel la parte de of prevención what de we VIH llegue a toda la see población coming through clave. funding requests and what we support investing in. So I hope that provides some reassurance Espero que esto ayude to our a tener una seguridad de Thank you. cómo se está Thanks, realizando Anna. esto. And Gracias, the Ana. social contracting is about La contratación financing of social se trata community de la and financiación de la in a way that is comunidad y sustainable. de una forma que And sea I sostenible. hope that people are sensing Pero que that las while social personas contracting isn't new, and some estén viendo que mientras que la contratación no es algo nuevo y aunque algunos países lo han hecho de forma con éxito, no tiene la misma escala o prominencia en muchos países donde es necesario y tendría que tenerse en cuenta como el paquete de sostenibilidad. Así que esto será una prioridad para nosotros también. Y en cuanto a la pregunta 16, si esto hace referencia a los países donde el ciclo 8 es la asignación final para ese país, es muy importante que haya mucha planificación durante el 2026. Si un país está en ese camino, realmente es muy importante aprovechar al máximo el periodo de planificación para ser claros en cómo la integración y ese servicio puede y debería ocurrir en el curso del ciclo 8. Sin embargo, no estoy siendo ingenua pensando que esto es una conversación rápida o fácil. Creo que es importante que todos los países donde se está hablando de la integración, donde están transicionando del ciclo 8, ¿no? Que hay algunos hitos objetivos clave en la planificación, que sea claro el camino del país y en qué línea del tiempo, aun si los detalles de cómo esto se implemente tienen que elaborarse a lo largo del curso de implementación del ciclo 8. Aquellos países que no están en el camino de transición tendrán una ventaja para poder hacer la combinación, pero durante la fase de planificación, llegar a un acuerdo sobre cómo es la integración, qué se va a integrar en qué no se va a integrar y qué tipo de línea de tiempo se está trabajando y qué se espera ver a lo largo de esta línea del tiempo con estos marcadores dentro del periodo de planificación. Si no, bueno, hasta puede llegar a tener todos estos puntos. Okay, thank you. Muy bien, muchas gracias. Okay, so how will the Global Fund ensure domestic resource and co-financing allocation also covers community-led and services and community system ¿Cómo strengthening? los recursos domésticos
¿Cómo el Fondo Mundial va a asegurar que los recursos domésticos y con financiación cubran los servicios y el fortalecimiento de liderados por comunidades? Los países pueden incluir otros componentes de salud como parte de la integración más allá del HTM. ¿Podría explicar más la integración de los sistemas sanitarios? ¿Cómo el Fondo Mundial espera que los servicios de VIH para las poblaciones clave criminalizadas puedan continuar con la financiación del gobierno? ¿Hasta qué punto el Fondo Mundial va a ampliarse para incentivar a los países a las intenciones positivas con respecto al apoyo a las poblaciones claves para las transiciones y planes sostenibles? Bueno, a ver, Sean, and why don't you start us y off? no And I sé think si 21 puedes and 22 comenzar y la then to some 21, degree. No, 21. Let's start there. Thanks. vamos a comenzar por la pregunta Thank 21. you. Yeah, I'll cover Muchísimas 20 and gracias. then probably Yo cubrí la 21 20, and probablemente la 23. 21 también y la Thank 23 you. también. So Muchísimas on gracias. the question En 20, cuanto a thank la you for pregunta that. 20, muchísimas gracias. What we are aiming to support is Lo que queremos apoyar integration es la of HIV integración malaria, but de through the VIH y primary healthcare or malaria, other platform that pero country chooses también to support. So la it plataforma is que el an país escoja integrated apoyar, service delivery digamos, platform that es includes una the front plataforma part of the integrada que health services. incluye So de alguna through forma that u otra los integrated servicios services sanitarios. lens, A través we'll be de able esta to support perspectiva de integración other vamos a poder part of apoyar the health otras concerns. partes de las And preocupaciones de salud. we have been already doing it, for Ya example, le through hemos the supporting the hecho Cleveland community health workers to deliver integrated services. para poder So tener servicios that's integrados. Así que on the esto sería question posible. 22, En la pregunta so I just 22, talked about the service delivery he integration, hablado sobre la but there are many integración subsystems components, for de la example, health atención, workforce, pero hay muchos componentes or laboratory system that has been managed more vertical way, that que can se han gestionado de benefit forma más from práctica, que sustainability and efficiency pueden point of view, and beneficiarse also de la sostenibilidad y la potentially quality eficiencia. in the long term point of view through the integration. So in the upcoming En prioritization el futuro, document, el we will have documento more de la priorización messaging around the tendrá integration más of mensajes workforce, sobre la integration of lab integración systems, de los sample trabajadores transport, and data systems, etc. en los sistemas de datos, that we are very etcétera, much keen to support if que country prioritize. queremos apoyar si And los then países the los last point priorizan. on the Y el 23, último punto, la pregunta 23, so we are really aiming to support countries queremos to have apoyar a los its own países integration a framework or tener su integration propio plan. marco de And integración o we are, propio for example, plan de carrying integración. out Por in-country ejemplo, integration workshop, where the tenemos country un stakeholders taller donde las partes define the interesadas de los integration países priorities definen las prioridades de and then integración link it to the y funding priorities. luego And that, of lo course, incluye links with en la the solicitud. metrics that the country wants to use about Y esto depende measuring de the las progress of métricas que quiere integration utilizar el and país para some medir el performance progreso de outcomes. la So our integración. team and our country Nuestro team is very much equipo de keen to really país support throughout that learning mm, process, depending on where the countries are. And then also puede apoyar there a are los países some dependiendo de donde estén. matching funds for También integrated service delivery, hay as well as un the social contracting that Julia and Anna mentioned, servicio que to mencionan support las integrated colegas services or para apoyar los incentivize servicios integrated integrados services, o and por lo menos also incentivarlos. sustaining the support through the community-based and community-led organization. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Shun. Muy Anna, bien. do you want to come back in Ana, on the key ¿quieres population specific parts of responder la parte de población maybe 23 clave? Tal vez la and pregunta 22? You already 23 y touched on 22. things. Ya has Don't know if you want to add mencionado anything alguna de more. las cosas. No sé si quieres añadir algo más. Sure. I think Sí, just claro. to reiterate that we really do Para recognize that reiterar que criminalization and legal reconocemos que barriers la between social criminalización y las contracting barreras is not a legales, universal solution. sabemos que where la government contratación channels social no are es una not solución appropriate or safe, universal that y we donde los still canales continue gubernamentales no to son invest in seguros o KP-led propiedades, programs directly seguimos through civil society, apoyando principal programas a recipients or
RPs o subrecipientes, al mismo tiempo que queremos proteger y sostener los programas. A medida que avanzamos en el proceso de transición, esto va a ser uno de los puntos clave que tenemos que trabajar de forma colectiva con todos los socios y partes interesadas. Y no es una pregunta fácil de responder. Para el ciclo 8 continuamos a invertir y apoyar este trabajo. Creo que sería el mensaje clave. Gracias. Y Matt, ¿querías decir algo sobre la 19? Sí, sé que es parte del trabajo que has liderado. Sí, como has mencionado, Julia, tenemos que ver compromisos diferenciados de la cofinanciación en los diferentes desafíos que tendremos en la transición. Utilizar la cofinanciación para motivar los compromisos en cuanto a los servicios liderados por las comunidades. Y los fondos mixtos es una solución, pero esto debe priorizarse en todos los países donde vemos un apoyo todavía externo en cuanto a la financiación para los programas comunitarios. Así que la cofinanciación sería un punto. Otro punto sería acercar la conversación sobre los servicios liderados sobre la comunidad en conversaciones más amplias. Cuando se habla de la sostenibilidad con ministerios de finanzas o de salud, va a ser algo crítico. Vamos a ver cambios en la financiación en el ciclo 8 y más allá. Marcela, adelante. Yes, thanks, Julia. Muchas gracias, Julia. Los ministros de salud y la sociedad civil para reducir costes tienen que probar la reducción de coste en las actividades de monitoreo. Quiere decir que el PR es parte de la reducción. Creo que están preguntando sobre el coste de gestión y si las PRs tienen que trabajar también en la reducción de costes, el acceso a la innovación en NextSense y en la forma del NextSense. El Fondo Mundial podría ayudar a entender la calidad para también, no sé si siempre que la autoridad regulada nacional certifique que estos productos son aptos para el consumo humano, por favor, establezcan disposiciones para implicar directamente a las sociedades civiles y las comunidades afectadas de los programas de tuberculosis de los países. Y luego, en cuanto a la contratación social, no hay una guía clara sobre cómo operacionalizar esto. ¿Puede el Fondo Mundial facilitar una conversación integral con otras iniciativas globales de salud para aprovechar mejor esto en el fortalecimiento de los sistemas comunitarios y el financiamiento de la salud? Marasi, si estás con nosotros para responder la pregunta 25 de Ibrahim. Buenos días, buenas tardes a todos. Trabajo en la parte de cadena de suministro en el Fondo Mundial y voy a responder en nombre de algunos de mis colegas en este punto. Creo que es un muy buen punto desde el punto de vista de política del Fondo Mundial. La salud y seguridad del paciente y del producto no es algo negociable, se produzca a nivel local o fuera. Tenemos políticas de calidad para nuestros productos. Hay caminos muy claros en cómo se compran los productos utilizando los fondos y, en primer lugar, una precalificación de la OMS. Otra opción es una autorización por parte de una autoridad. Tercero, si lo autorizó la OMS o si está recomendado por un tiempo limitado de uso. Alone is not sufficient now, unless that NRA is also recognized as a WHO listed authority. Hope that helps answer the question. Solo ser certificado por la NRA en Nigeria no sería suficiente, a menos que esté certificado por la OMS.
Vamos a la pregunta de Juan Carlos. Todos tienen que participar en la reducción de costes, la secretaría, todos. Tenemos menos dinero y la responsabilidad no recae en una parte de la colaboración, sino en todos para hacer que el dinero se aproveche al máximo. En cuanto a la pregunta 26, sí, claro, nos gustaría que la sociedad civil continúe participando en los programas de tuberculosis. Es algo muy importante, sobre todo en los programas en el terreno. Y la última pregunta sobre la contratación social. Hablamos mucho sobre este tema, la Secretaría, a través de varios socios, y tenemos fondos adicionales para ayudar a proporcionar digamos, un empuje en la contratación social. Funciona de forma diferente en los diferentes países, sobre todo si utilizan los sistemas gubernamentales para la contratación social. Queremos trabajar con los países, no simplemente diciendo háganlo, intenten ver cómo es y muchas gracias. No, estamos juntos en este desafío. Creo que podemos pasar a la siguiente parte. Parece que los países que tienen Eurogrants tienen menos reducciones que tienen subvenciones de los euros. Hay otros parámetros legales que pueden restringirse de aquí y podrías comentar en la protección de servicio para las poblaciones clave y ejemplos de cómo estas poblaciones clave y la protección pueden ser y asegurarse en las solicitudes de subvenciones. Voy a la pregunta 30. Sé que Ana has hablado bastante, tal vez hay más colegas en la línea, o Ana tal vez puedes responderle, luego pasaremos a las otras dos preguntas. Happy to go again. Not sure who else is there. But absolutely, we require all funding Sí, requests claro. to demonstrate how key population services Necesitamos will be protected, including in restrictive saber legal cómo van a environments. And this is protegerse las assessed also through CCP las eligibility requirements and ensuring that community poblaciones clave. participated in the Queremos design ver of que the las funding comunidades request, participan en el through the community diseño de la solicitud de la mandates, captures financiación key y population esto community recaba las prioridades de independently las of the comunidades sign-off. de forma And for independiente. example, in Por countries where ejemplo, sex en los work is criminalized, the países, funding request would be expected to show that sex worker-led organizations are meaningfully engaged in the design of services, and that there is por funding ejemplo, flowing through tiene que civil society existir un principal flujo recipients de and financiación entre sociedad subrecipients where civil, los needed, RP y and the los program design protects the beneficiarios, safety and y el confidentiality of service diseño del users. programa For respeta la GPH, we're confidencialidad seeing de los a much usuarios. increasing En el ciclo 8 level of tendremos un concern of mayor nivel de ensuring preocupación safety and para security, asegurar and la that needs to be built into grant seguridad, funding requests y for esto key population tiene groups. And que where we've incluirse para identified los grupos de gaps in población HE clave. protection during the review, will still be highlighted through TRP reviews and through iterations and mechanisms. So again, it's a core part of what we fund to end the epidemics, and we will be looking closely to ensure Vamos a ver muy de cerca todo esto para asegurarnos de que ambas prioridades se incluyen en el camino de financiación. Muchas gracias, Ana. María, ¿estás presente? ¿Podrías responder la pregunta 29? No, No, ¿estás presente? Bueno, pasamos con Hannah. Me gustaría si alguien de la gestión de subvenciones puede responderla, pero en cuanto al modelo de asignación. Hola a todos. Se diseñan en cuanto a la economía del país y la carga epidemiológica. Se calculan en dólares y se transforman a euros. No hay asociación en cuanto a las fluctuaciones. The conversions each way, so that's the normal part of our cycle.
Thank you, Hannah. Muchas We have gracias, Hannah. an excellent finance team here at the Secretariat Tenemos that un gran is equipo de finanzas en la works Secretaría tirelessly to que make the money trabaja go sin the farthest, descanso para in hacer spite que of el currency dinero llegue lo fluctuations, más which lejos there are many right posible. now. Forma Do we have any grant parte management colleagues that would del like to take equipo. 29? ¿Tenemos más colegas Okay, para responder a la pregunta and 29? if not, I think the question. Si no, Sorry? ¿sí? Sorry, Julia, I was going to say we can come back to that one if we have a grant management colleague joining and we can go to the next questions. Vamos a Or pasar a las siguientes Yeah, I preguntas. just want to make sure I fully understand if funding Quería- accessible to all countries with desired structures, and there are other legal parameters that may restrict funding. If A a ver, country receives an si un país allocation, recibe una the asignación, use of that allocation el then uso de should la the principal misma recipients and y subrecipients su have decided RP y within the sub-RP se CCM. There deciden are dentro del parameters that the CCM. CCM Hay must parámetros adhere to de in que el their mismo selection debe adherirse en la of their selección PRs and en SRs. cuanto a los I RPs think y if it's about the sub-RPs. country itself, Si se trata sobre el legal país parameters en there, sí, countries are eligible for global fund los parámetros funding, and there's an eligibility legales policy that is para on ver our si son website, and then from aptos para there, recibir una subvención countries del Fondo will Mundial. receive an Tenemos un apunte allocation. en Not all nuestro countries sitio eligible web. receive an allocation, No but the vast todos los majority países do. aptos reciben una asignación, And pero la so mayoría sí. eligibility, there are parameters in the eligibility Hay as well. So there are parámetros parameters all the way along. You are either en todos los eligible, puntos. then you Uno are es eligible si uno and es get an allocation, apto and then the y use of that recibe una asignación, allocation y luego el uso de to esta exercise the asignación use of it is under the review ejercita of the CCM el and PR uso and está PR bajo el uso selection, de and it goes from there. MSP, RP y una So I think we selección can de move to the RP. next, and Creo que hopefully podemos I've pasar a la covered. siguiente parte. could you further ¿Podría clarify, from your response aclarar to de David su Bryden's question, are respuesta, countries allowed to es count decir, domestic funding in their los forward países USG MOUs, co-financing commitments, also allowed to count towards también global les funds ayudan a ver co-financing cuáles son requirements? los requisitos de Thank you for this cofinanciación? helpful summary. Muchísimas The use of gracias por domestic este funds to resumen. procure health products via El OneWorld uso platform is a través de la interesting. plataforma Again, es from the PM interesante. marketing Desde shaping, el equipo de could be mercado extended también podría to health products that are ampliarse para los domestically productos que son funded. financiados How does the Global domésticamente. Fund view the Como el Fondo balance between Mundial extending tiene un these gains equilibrio and the para broader poder objective of countries ampliarlo strengthening y their el own objetivo de los capacities and países systems fortaleciendo sus for propias health capacidades y sistemas procurement and para also la local manufacturing? contratación y también When can we expect ¿y en all qué punto technical podemos guidance esperar documents for GCA que to be lleguen todos los published besides documentos, the se funding publiquen para el request ciclo form? 8, más Unequivocal if I allá? missed a response. You have Esto disculpa highlighted si that Global no Fund escucho will una assist smooth respuesta. transition to countries. Does Han that hablado de una mean that some transición countries' allocation will end in de los GCA after países GC9? What if some countries y will si not algunos receive países transition no at this point? reciban la transición como planificada. 34 is a hard one. La 34 es Let me first, difícil. so Matt, you haven't spoken in a bit, so I'm Matt, going to call todavía on no has Marasi if hablado. they're still Voy a available llamar a Marasi on si todavía está 32, disponible para la and 32 I'll take 33. So y Matt. tomar la 33. Luego Yep. repetiré las So first preguntas of en all, thank you for the español. Pido follow-up disculpas si va muy question, rápido. everyone. In general, commitments En delivered by global general, fund, as los always approached, acknowledge compromisos that commitments made to one entity realizados para don't una count as entidad co-financing no commitments to the cuentan global fund. como And the reason that we've approached it that way compromisos de is that we cofinanciación need para to el be Fondo thinking Mundial. about Y el motivo co-financing es as que tenemos que additional pensar la and additive. cofinanciación como So, algo for example, in adicional. the way Entonces, that por we approach ejemplo, this en la with Gavi forma in malaria que lo hacemos is con that Gavi y commitments malaria made, es que los co-financing commitments made to compromisos Gavi for new de malaria cofinanciación vaccines realizados do para not count Gavi y as para las global fund vacunas no co-financing, and cuentan that's something como we've long held cofinanciación del to. Fondo Mundial. The new commitments being Los made in nuevos the context of the compromisos en el USG MOUs are contexto very new. del MOU del And USG so, son nuevos. while that general principle is the Y way este that we principio approach general, la this, forma en la we que also look at nos this on a abordaron, case-by-case basis. también lo It vemos also depends caso on the por type caso. of También commitment. So depende in del some tipo de places, the compromiso. Global En Fund algunos lugares, el Fondo makes commitments with Mundial countries on hace compromisos overall con increases países in health en spending.
el gasto interno. Y algunos de los MOU-CG también hay compromisos para aumentar el gasto de salud total. Y en estos casos no hay preocupaciones sobre el doble conteo o estos compromisos que funcionen juntos porque es lo que queremos ver para las inversiones en el sistema. Es un poco más desafiante cuando hablamos de compromisos específicos a cosas específicas. Y el principio general es que los compromisos realizados por una entidad no cuentan como compromisos de cofinanciación del Fondo Mundial, pero lo tomamos caso por caso para asegurarnos de que lo estamos haciendo de acuerdo al contexto del país. Okay, thank you. Marasi? Marasi, Thanks for the question. muchas I think I'll gracias. break this into 3 parts. Lo voy a First and dividir en 3 foremost, regarding partes. En WAMBO, I primero, can en see the cuanto use a of domestic WAMBO, funds through vemos el really uso as a complement to de business and recursos for what countries are domésticos a doing través de facing WAMBO. country Es ownership. algo And what WAMBO complementario. provides is Lo que associated proporciona benefits of, WAMBO quality es assurance, as I beneficios mentioned en earlier, cuanto cost a la competitiveness, calidad, and also una mejor supply competitividad reliability. y And una secondly, I think there was fiabilidad de this question suministro. regarding capacity Segundo, strengthening, and that había very una much pregunta remains central sobre el to fortalecimiento our work, whether it's strengthening de las national procurement capacidades. institutions, regulatory systems, or supply chain management, for that matter. And we leverage PPM as a Y platform to which we're tenemos able una to benchmark and plataforma donde transition rather podemos than tener una buena create a permanent transición dependency on más it que as crear a una procurement platform. dependencia como And then last but plataforma not least, de regarding local contratación. manufacturing, Y en the way cuanto a we la look at it is that we contratación, aim to use our fabricación PPM local, mechanism to queremos provide utilizar nuestro predictable mecanismo de demand, PPM para poder look at crear it una to pool volumes, and also predicción de provide la rapid demanda, ver investments los for which, volúmenes regional y manufacturers who meet quality también tener standards are then inversiones able to regionales para compete aquellos sustainably fabricantes in que the cumplen con market los for estándares, different health pueden product competir en el categories mercado or para supply. diferentes categorías de productos Thank you, sanitarios. Marasi. So, Gracias. the 33 and 34. 33 y So when can we 34. expect technical guidance to be published? ¿Cómo se You have prevé? noticed ¿Cuándo this remains se va a an publicar? important work in progress. Esto The es un Secretariat trabajo reflected continuo. on La the Secretaría context of reflejó el contexto financial de constraint las and restricciones the financieras focus of GC8 y el being foco del on ciclo 8 rigorous prioritization, es and we una wanted priorización to rigurosa hold y ourselves queríamos accountable in the ser same way as that we are asking for the responsables de country igual dialogue and manera, ya que les decision-making to be pedimos accountable to a rigorous que del país prioritization, and we were sean looking at responsables those por la guidance priorización documents y vemos los and documentos how they y can be guías y streamlined cómo to podrían be duplicated, easier integrarse, to consume, easier to desduplicarse, más fácil fine-tune, de and encontrar highly las cosas prioritized. y que estén With priorizados clear links to con technical conexiones partners claras like para los WHO, for socios instance, guidance which is far more expansive and very and the official. So as an example, so they are coming. Entonces, como un ejemplo, están llegando estas cannot give you a directrices. date, but it won't No be puedo long. decir una fecha específica, Because pero we know no many of tardará them mucho now porque with the sabemos que allocation las letters are out. necesitan, But ya it que really han is salido las giving cartas de you a asignación. product we think matches the La idea es focus of poder darles GC8, un producto que and esté that we've done alineado our con el part ciclo work 8 in y que being nosotros as hayamos routine as possible. hecho nuestro trabajo para ser lo más útiles 34. posibles para ustedes. Pregunta This is 34. a very hard question Es una to pregunta respond muy to difícil de responder because porque the success of the transition el éxito de la transición under a mantra of country ownership is with the country. Our responsibility is to do everything we nuestra can responsabilidad es hacer todo lo to posible make a smoothness and to para bring poder focus on tener the barriers, to highlight things that are in the way of a smooth un transition. foco de What los the Global Fund is not able obstáculos y to ayudar a la do transición is to ensure and guarantee adecuada, pero lo que that no puede hacer el Fondo everything Mundial es will asegurar y garantizar transition de que todo smoothly va a or as transicionar optimally planned. adecuadamente o de la forma más That is óptima. hard. It's hard to say, but I'm Es just being very honest difícil de decir, pero in the estoy siendo muy capacity and where honesta our con capacity ustedes, ends. en We donde will do our best to finalice la provide capacidad. Vamos a tools hacer to lo mejor engage in the posible para conversations, proporcionarles las to herramientas para prompt, participar to en advocate, conversaciones to y protect, poder but incidir para ultimately this is a proteger partnership, los países. and Pero esto es una it needs to be colaboración seen that way. Thank y you. tiene que verse de esta Let's move to manera. the Muchas next. gracias. Siguiente. Thank you. Muchísimas Julia, we have, gracias. 10 minutes left. We are Julia, over nos time. quedan We will 10 have 10 minutes minutos late,
con los intérpretes, pero tal vez podemos hacer una diapositiva más. Si a todos les parece bien, se pueden quedar más. Commodities and activities. We know all the activities supported under the Global Fund on Life Saving, how broad that term is. Thank you so much for the great session. Muchas My gracias por la question gran is, what else sesión. can we do Mi pregunta es, ¿qué differently más podemos given hacer de the forma current diferente financing? debido What about a la situación integrated actual? primary ¿Y care? qué What pasa actions were con la taken atención primaria upstream by the integrada? Global Fund ¿Qué with the acciones se governments of llevaron the a cabo supported aguas countries arriba to con el Fondo secure Mundial, los their gobiernos de commitment los to this países transition? apoyados para asegurar el compromiso con esta transición? Well, I have this one in Portuguese. ¿Cómo será ¿Cómo será en adelante? Sorry, if I don't know if you have the English channel or the Portuguese channel for the En el canal presenters. a ver, ¿cómo Going to the será financing, en be adelante el designated financiamiento y for funcionamiento de los CCMs, the most especialmente en los países más vulnerables? Noting the vulnerabilities of community Dadas las health vulnerabilidades centers de and los their centros de salud reliance on comunitarios y su dependencia de external financiamiento financing, externo, sustainability being se built incorpora la into the sostenibilidad en el fondo GC9. Okay, so 809. I think Muy I'm gonna bien. ask Matt on one thing, but I'm gonna try and Voy a speed preguntarle algo a through Matt. these, not because they're not important. Life-saving commodities and activities. Yes, you are right. It's a very broad term, and everything is life-saving. There are things that if you take away, people get sick quickly. Hay cosas que si se retiran, las cosas, las personas So se there are enferman things that, in the rápidamente. grand scheme of things, have to be present, and there are things that allow those Hay cosas que life-saving tienen que estar commodities, for presentes y instance, para to que be aseguren delivered. estos There's a productos que package salvan there. vidas que So se it entregan. isn't Hay un only just the paquete. commodities, No es there's also solo los activities productos, around sino that. las actividades con This respecto a is las very mismas. individualized by Es disease algo and by muy country individualizado por context, enfermedad y por based on what a contexto del country país, offers basado en lo que through un its país domestic financing ofrece a través de or su its financiación healthcare system doméstica o delivery. su So it's a very atención difficult del sistema question to sanitario. respond Es una to. pregunta muy difícil de responder And that's why it has to be y por este discussed at the motivo country level. tiene que But I hablarse a think nivel people país. quickly Pero creo que know las the things personas that if the Global podrían Fund is saber paying for something and rápidamente it que si el Fondo stops, Mundial está pagando then por algo y se everything detiene, stops. entonces todo para. And there are things that doesn't Hay apply. cosas a lo cual esto no se aplica. Integration of primary healthcare, yes. La integración de la countries that have atención determined primaria de that salud. Sí, para aquellos primary países que healthcare han is a determinado platform que la to carry the atención three diseases into sanitaria the primaria es future, una or are they already plataforma doing so? para It does trabajar con seem las like a very enfermedades de cara al futuro. appropriate and timely spot, and we're following the lead of countries. It Estamos looks different in different places. siguiendo el So, liderazgo de los países, es diferente en 37, cada país. I'm gonna ask 37. Matt to come in on that one. My Portuguese is nil to zero, so thank you for the interpretation. CCM financing continues in La terms of financiación the del CCM support that's continúa en provided cuanto al to apoyo allow that proporcionado mechanism to operate. en el We'll get mecanismo back to para you in operar. writing if there's some La significant change. And then puedo responder noting the por escrito si hay un cambio 39 of the significativo. community centers. 39, Yes, sabiendo that las is why you vulnerabilidades de see los centros community comunitarios. Sí, health, por community eso systems se ve los financing being sistemas one comunitarios y la shift all salud by itself. comunitaria Because we do financiada think siendo it's unos that cambios important. importantes. And Creemos que es so muy it will be a importante core part, y and será una Matt, parte of sustainability clave and the transition para discussion. Matt may want to poder touch on that as well as tener una buena 37, please. sostenibilidad. Matt, ¿quieres On responder? Una de las 37, so the preguntas. first thing I Sí, think I la would say is that 37. Lo while, primero que tengo as para Julia decir laid out, es while the que, scale and como scope dijo of the transitions Julia, of GC8 are larger than they have tenemos been. This is not the start of a conversation with countries. The Global Fund has been un prioritizing punto que este no working es with countries to prepare for la transition, address conversación, sustainability la única challenges conversación con los for many allocation países. cycles. Se ha And we hablado de really los have to desafíos en muchos reinforce that ciclos. now. Tenemos que reforzar este punto In many ahora. ways, setting the timelines we hope Establecer la línea de is a way in which we tiempo es can una forma work en la with countries cual much podemos more trabajar con los seriously países de than we forma have más in the past seria on de this lo que hemos topic. hecho en el pasado sobre este tema, Because it sets out that predictability porque that establece many esta countries have been asking for. predictibilidad sobre la cual Historically, han when we've hablado los worked to países. engage Históricamente, with cuando hablamos country para stakeholders around participar con las partes transition, interesadas de there's los países often sobre la been transición, challenges ha because habido the varios timelines, desafíos porque las the líneas
líneas de tiempo, la disponibilidad de la financiación futura, no quedaban muy claros. Entonces pasamos a un lugar donde esas líneas de tiempo deberían ayudarnos para poder participar de forma honesta y abierta con los países sobre cómo podemos gestionar este proceso de transición y el tiempo que tenemos para hacerlo. Y esta es una acción en sí misma y es algo que tenemos que potenciar lo máximo posible. Gracias. Gracias, Matt. Marcela. Yes, Julia, thanks. Is there an existing integration model developed by the Global Fund for managing programs across diseases? Additionally, should disease-specific PMUs, program management units, be consolidated into a single integrated PMU to reduce inefficiencies? If so, how should countries address potential resistance from national leadership and program stakeholders during such a transition? How will you guarantee the transparency of the distribution at country level of the regional allocations? We all know that CCM is mainly dominated by the government. Is any direction given to ensure the community's role or Pregunta 40. ¿Existe un modelo de integración desarrollado por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria para gestionar programas entre distintas enfermedades? Además, ¿deberían las unidades de gestión de programas específicas por enfermedad consolidarse con una sola PMU integrada para reducir ineficiencias en caso afirmativo? ¿Cómo deberían los países abordar la posible existencia de liderazgo nacional y las partes interesadas del programa? 43. ¿Cuáles son los mecanismos establecidos para involucrar al gobierno a lo largo del proceso de transición para asegurarnos de que no dejamos vacíos? Uno de los mecanismos, hay muchos. La Secretaría trabaja con los ministros en los varios gobiernos como primer punto y esto va a continuar y va a intensificarse para aquellos que están en un camino de transición, en el ciclo 8 sobre todo. Voy a volver a la pregunta 40. ¿El Fondo Mundial tiene un modelo de integración? No, no desarrollamos estos modelos. Depende del país. Los países lideran en la atención del servicio. Donde no se han integrado y han sido más verticales las enfermedades. Agradecemos su atención. Finaliza el servicio de interpretación simultánea en español. And how the grant can be used to support that. Disease-specific PMUs, should they be consolidated? Maybe. It depends on the country and their decision and discussion, but the public financial management system, which a PMU may be part of, depending on the country, we said is part of the GC8 shifts, that though the strength of those systems is incredibly important, because if the program management units are part of that, that's one thing. If they're separate from that, does that distract from long-term sustainability? It depends on the country, but we need to think about the financial oversight that the country has in place and whether it's fit for purpose long-term and can be sustained in long-term. And then 41, I have now seemingly forgotten the question, Marcela, and I cannot read. Can you remind me, please, 41? Sorry, Julia, yes. How would you guarantee the transparency of the allocation distribution at country level for regional allocation? So I'm not sure if this is a question related to multi-country. It is. Yeah. Is there anyone from our team that can respond to this multi-country question? I really, in all full honesty, cannot respond appropriately to that. So if not, then please let us fall. It's anonymous, so that makes it hard. Maybe we can ask somebody quickly while we go to the last sheet, I think, and see if we can get a response to 41.
Sure. Also, Julia, to clarify, we have lots of questions that we are not going to have time to respond to today. Yeah. What we will do, and we know that there are lots of people waiting for responses, is that we will share the responses to the questions that we couldn't capture today during the session in writing. And we encourage people to also contact country teams or contact us in the email address we're going to put in the chat in case their questions haven't been answered. And you know, we obviously want to give a response to everyone, but we're also running out of time in the session today. But we'll go through this one, Julia, now. So noting the treatment is given to manage these diseases, is the fund able to finance research geared towards a cure? What guidance will the Global Fund provide to support the introduction of innovations like lenacapavir? What are the submission windows for countries having grants ending in 2027? The responses on the slide. Do we anticipate countries to be considered for Global Fund refinancing in future after they would have transitioned out, considering the uncertain geopolitical landscape? If so, what are the mechanisms to be used? There's also a response in the chat. And then the last one is, thank you for this strategic presentation. My question is, how does the Global Fund foresee to reinforce the role of community organizations, notably those that have a strong experience in communities and social mobilization within the conception of implementation of interventions in GC8? Okay, because I think this is probably the final. So for 44, research geared towards a cure. No, this is not within the lane of the Global Fund. And I'm not sure which cure we're speaking of, but the Global Fund provides financing to countries to provide services, which include systems, can include surveillance. It can include some work that looks and feels more like research, but it's programmatic, operational research, but not hardcore basic science. So I hope that is clear enough. And then in innovations like lenacapavir. So technical guidance on an innovation will come from WHO as the owner of norms and standards. And so the introduction of lenacapavir and the science behind it and how it should be introduced comes from WHO. WHO is a technical partner with the Global Fund. The Global Fund works complementary in what countries are suitable for the introduction and how we can support and facilitate its introduction. I'm using lenacapavir because it's here on the screen, and it is a good example of how the partnership of those bringing something to market, the technical guidance behind it, and then the implementation of how it moves in country has also been supported by UNAIDS, for instance. And so the Global Fund has been fully engaged in how countries pick up an innovation and how we can facilitate creating financial space and fiscal space for the innovation. So it really is a partnership, and there's lots of guidance to go around, and that would apply to any of the innovations that come through. And then I'll just end on the community. It's a nice place to end because there's been lots of questions on this. I have interacted with some of the most formidable, wonderful community-based and community organizations who have done a lot for the response. I think, again, to underscore, we believe in the full partnership. Government leadership, incredibly important, and community and civil society comes right alongside that. And we have raised and elevated their prominence as a strategic shift on its own because of that.
And so it needs to live on in sustainability and in transition. So thank you for that. And I think, Marcela, back to you. Okay, thank you, Julia. So as I was saying, we're closing the session. We want to thank all participants for having come today. We will have lots of questions still to go through and answer. But we'll be in touch. Also, you can contact your country teams. We put our email address in the chat if you want to send us additional questions than the ones we got today. And we will post the recording and the presentation in the Global Fund website. We will also share the link with you. And thank you again for all the work and your participation today. Thank you, everyone. Thank you so much.